Bien, vamos a hablar de un tema que la iglesia está introduciendo como parte de su ADN, como parte de su naturaleza, el seguimiento personal. Vamos a hablar hoy del hermano mayor y el mentoreo. Para eso vamos a usar la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Verso 11, 18 y también del 26 al 28. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para hacer a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora observe usted el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre del Señor Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Mis amados, quiero decirles que hoy quiero hablar de la importancia que hay en el seguimiento de las personas que llegan a la iglesia. El seguimiento personal. Vemos a través de este relato bíblico que dos personas marcantes existieron en el crecimiento espiritual y en la vida del apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso. Dos personas que lo acogieron para cuidar su vida. Ananías, su hermano mayor o discipulador, y Bernabé, posteriormente su mentor. ¿Sabe, mis amados? Acoger personas es un ministerio que poco a poco fue desapareciendo de las iglesias. Tenemos hoy en día grandes movimientos de predicador, donde millares de personas reciben la palabra. Y hemos aprendido durante mucho tiempo la importancia de descentralizar la iglesia a través de las pequeñas familias. Pero el liderazgo ha descuidado el ministerio del acoger a las personas, acompañar al creyente nuevo.
entonces menos del 1% de los miembros de las iglesias evangélicas están involucrados en el seguimiento de estas personas que llegan a nuestra iglesia. Y si lo hacen de forma dispersa, descontinua, lo hacen sin un formato. Las personas tienen que crecer por ellas mismas para subsistir. Entonces, la palabra de Dios nos deja claro que tenemos una misión, es hacer discípulos, es tener frutos y que esos frutos permanezcan para siempre. La palabra dice en San Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Muchos de nosotros tenemos peticiones que no han sido completadas. Y se habla muchas veces de impedimentos que hay, barreras que hay, obstáculos que hay, a través de espíritus que se oponen, a través de inclusive pecados personales. Pero yo les quiero hacer notar, si usted no está teniendo frutos, si usted no hace acompañamiento a alguien, usted también está siendo impedido para que sus oraciones lleguen al Señor. Porque dice, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Quiere decir que si nosotros perdemos personas por nuestra irresponsabilidad de no acompañarlas, nuestras oraciones quedan invalidadas. Esto es muy fuerte, porque en la iglesia no se habla así, pero la Biblia nos dice claramente. Entonces, a menos que haya un énfasis muy fuerte en el seguimiento personal de las personas nuevas, no se conseguirá este objetivo. Nuestra experiencia es que realmente nosotros, a través de los seminarios muy atractivos que tiene nuestra iglesia, principalmente el seminario de Sendas Antiguas, Intimidad con Dios, y a través de las predicaciones, a través de las pequeñas familias, hemos conseguido por media que más de 1000 personas por año nos visiten. Más de 1000 personas por año nos visiten, de las cuales solamente nos quedan un saldo de 100 personas de aumento, porque así como muchos entran, muchos también salen. Entonces, mis amados, nosotros hemos orado y hemos recibido del Señor que tenemos que implementar una metodología nueva para poder hacer que las personas se queden en la casa del Señor, que esos frutos permanezcan y esos frutos permanezcan para siempre y se multipliquen. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, es a través del seguimiento. El seguimiento es la obra espiritual de afianzar al nuevo creyente en la fe. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29 dice así: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sabe? Los nuevos creyentes, los nuevos convertidos, necesitan de personas que más de una buena recepción, que es importante, el saludo, la cordialidad, decirle bienvenido, es su casa, pero también necesitamos personas que vayan más allá de eso, que los exhorten a que no desistan, que los ayuden a crecer, venciendo las dificultades que tenemos en el día a día. Necesitan de un hermano mayor. Hechos 14, 21, 22 dice la palabra del Señor:
Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Saben, mis amados? Todos llegamos a la iglesia necesitados, en alguna área fuerte de nuestra vida. Y si tenemos la suerte de tener una persona que nos acompañe, tenemos chance de vencer, y muchos de nosotros hemos pasado por esa experiencia. Pero yo quiero decirle a ustedes en esta mañana que existen 5 áreas básicas de verdades espirituales involucradas en el proceso de un seguimiento eficaz, en el proceso de acoger, de acompañar una persona en el crecimiento de su fe. Primero, ayudar al nuevo creyente a estar seguro de su salvación y de su necesidad de crecimiento espiritual. ¿Sabe? La salvación sabemos que es un regalo. Nadie tiene méritos para llegar por sí mismo a salvarse. Todos necesitamos de un Salvador. Inclusive la Virgen María, que fue la madre biológica de Jesucristo, necesitó del Salvador. Ella dice, por su propia palabra: engrandece mi espíritu y mi alma te alaba, Dios mi Salvador, porque has mirado la pequeñez de tu sierva. Entonces todos necesitamos de Salvador. Pero necesitamos también de un crecimiento espiritual. Necesitamos desarrollar, desenvolver hábitos espirituales, disciplinas espirituales que nos van a ayudar a crecer y avanzar en nuestra vida cristiana, a tornarnos nuevas criaturas productivas. Es por eso que la palabra del Señor nos exhorta y nos dice: si ustedes son personas nuevas, tienen que criar en su corazón ese sentimiento, plantar en su corazón ese sentimiento de necesidad de conocer la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El segundo punto es ayudar al nuevo creyente a desarrollar una vida devocional consistente. Cuando yo hablo en una vida devocional, estoy hablando de oración, estoy hablando de lectura bíblica, estoy hablando de un devocional diario en el sentido de interpretar lo que la Biblia está hablando para mí y aplicarlo en mi vida. Y tengo que aprender a hacer diarios espirituales, apuntar las cosas que recibo de parte del Señor. Si yo preguntara a la iglesia, no quiero hacerlo porque no quiero que nadie se sienta incómodo. Si todos aquí estamos haciendo devocionales en algún momento de nuestra vida. ¿Sabe? La gran realidad es que si nosotros no somos enseñados para estas disciplinas, nosotros somos como bichitos. Despertamos, decimos: hola Señor, ¿cómo te va? Almorzamos: hola Señor, bendice los alimentos. Antes de dormir, pero no estamos aplicando nuestra vida a los principios de Dios. ¿Sabe, mis amados? Entonces es necesario acordar, es necesario entender que Dios no quiere convertidos. Dios quiere personas que sean sus hijos, que lo imiten, que acojan personas y les puedan ministrar su poder, su palabra, y estas personas no se sientan solas. El tercer punto: ayudar al nuevo creyente a comprender las bases de la vida cristiana abundante.
Hebreos capítulo 6, versículo 1, nos dice de las doctrinas básicas. Todo creyente debe saber de la salvación, de la fe, del arrepentimiento. Debe conocer de la resurrección, del juicio. Debe reconocer de las doctrinas del bautismo, del arrepentimiento. Si el creyente esos conceptos no lo tiene claro, no puede caminar a la perfección. No puede caminar al anhelo de ser semejante a Jesucristo. Tenemos un llamado de ser imitadores de Jesús. Ser perfecto significa ser dirigidos por el Espíritu Santo, ser comandados por Él. No hacer nada por nosotros mismos, sino por la guianza del Espíritu de Dios. Hoy en día las doctrinas están dispersas, la iglesia está más preocupada en enseñar a sus miembros a sostener la iglesia, a buscar la prosperidad económica, entonces a proclamar la victoria del Evangelio a través de la proclamación de la palabra. Todo eso es válido. Pero lo fundamental es que usted conozca su base. No se puede construir un edificio si usted no hace los cimientos. No se puede construir la doctrina, la vida de Cristo en nosotros si nosotros no tenemos la base de la doctrina cristiana en nuestro corazón. Entonces, mis amados, dice Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estaba faltando la imposición de manos en la lista que yo di de los 6. Es importante que todos, sin excepción, si es creyente, tenga estas doctrinas claras. Yo le pregunto, ¿cómo usted va a poder ejercer una profesión si usted no adquiere el título? A través de un currículo. Entonces, hermanos amados, esto es necesario entenderlo. Hay muchas personas que son cristianos y ni siquiera han leído la Biblia, porque se han acomodado a ser personas religiosas. Entonces, el tercer punto es ayudar al nuevo creyente a comprender las bases de la vida cristiana abundante. Cuarto punto, ayudar al nuevo creyente a integrarse en la vida de la iglesia local. Eso es fundamental. ¿Sabes? Somos personas diferentes, tenemos características diferentes, unos son así, otros son asá. Unos son ricos, otros son pobres, unos son cultos, otros son menos informados. Pero lo que le quiero decir es que todos somos una familia en Cristo y debemos aprender a relacionarnos. ¿Sabe? Es muy triste cuando usted entra y ve camarillas. Cuando ve, entonces dice, aquí no hay fraternidades, pero hay cosas parecidas. Hay grupos de influencia, grupos de poder. Hermanos amados, eso no puede ser así en la iglesia. Usted puede tener amistades especiales, sí, pero debe saber relacionarse con todos sus hermanos. Yo le quiero decir, amados míos, todos somos de la misma familia. Aquí no hay collas ni cambas, no hay ricos ni pobres, no hay hombres ni mujeres, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte todavía. Y aprovecha a mirarlo a su hermano que está al lado y dígale, somos parientes. Y si son parientes biológicos, dígale, somos parientes biológicos y espirituales. Dígale a su hermano, somos de la misma familia, cristianos. Amén. Entonces sabe, ayudar al nuevo creyente a integrarse. Yo estoy haciendo un trabajo especial. El Señor, meditando en este tiempo, me dijo, tienes un problema que tienes que resolver como pastor.
el gran trabajo que Satanás está haciendo en tu iglesia, en la iglesia que yo te he dado, es las coyunturas el problema. Las coyunturas son los líderes que unen las acciones diferentes de los ministerios. Las coyunturas no están integradas, no se ayudan mutuamente. Muchas de ellas están compitiendo. Entonces, ¿sabe? Y así por delante vamos andando y hay falta de unidad, hay falta de integración, hay una cosa terrible. Entonces yo vengo orando para decirle al Señor, vamos a cambiar esa historia. Vamos a cambiar esa historia. Porque si no cambiamos esa historia, nos estamos aplazando. Denle un fuerte aplauso al Señor. Debe haber respeto, debe haber compañerismo entre los líderes de la iglesia. Quinto, ayudar al nuevo creyente cómo compartir su fe a los demás. Existe un problema, muchas veces las personas están llenas del Espíritu, pero no saben cómo compartir el Evangelio, les cuesta. La Biblia, amados hermanos, describe al nuevo creyente como un infante espiritual. Y yo le pregunto, ¿un infante espiritual no necesita de cuidado? ¿Qué es lo primero que necesita un niño al nacer? Ser acogido, guardado, pero lo primero es la lechecita espiritual. Y sabe, entonces, la Biblia dice en San Juan capítulo 3, versículo 3, que la primera cosa que tiene que existir es el nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchas personas dicen, pero mi marido no cambia, pero mi esposa no cambia, pero mi hijo no cambia. Mis amados, ellos tienen que ser discipulados para dar su primer paso. Tenemos que hacerle seguimiento para que ellos den el primer paso. Y ese primer paso es nacer de nuevo. Mire, las personas no cambian porque son viejos. Las personas no cambian porque van a una iglesia. Las personas cambian porque han entendido que una naturaleza espiritual comienza a actuar en su vida y ellos pueden crecer espiritualmente. Eso se llama nuevo nacimiento. Entonces, mis amados, si las personas nacen, tienen que crecer espiritualmente, porque los niños inicialmente son niños. No puede usted exigir que un niño se comporte como un adulto. Es por eso que el apóstol Pablo decía que muchas veces personas que tienen dones espirituales, que hablan en lenguas, que nacieron a la vida cristiana sintiendo el fuego del Espíritu, ya no son consideradas como gente adulta, no, son bebés espirituales, niños en Cristo. Primera Corintios capítulo 3, versículo 1 y 3, el apóstol Pablo hace esa aclaración. Y dice así, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Está diciendo que si mi líder de cualquier ministerio está en disensión, si está peleado con otra persona, con otro líder, es un líder carnal, no espiritual. Anda como hombre. Es tremendo. Entonces, todos necesitamos crecer para salvación y para poder ser instrumentos de Dios para otras personas. Es por eso que Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así entonces va a haber una relación. Alguien me dijo, pero no es bíblico, pastor, que una persona le diga papá a otra. Bueno, lo que no es bíblico es imponer, ¿ya?
pero naturalmente usted sabe quién es su padre espiritual. Y si tenemos dudas, Primera de Juan capítulo 2, versos 12 y 14, el apóstol Pablo está diciendo, os escribo a vosotros, hijitos. Bueno, entonces, si fuera mal decir padre, hijos, pecado, esto no estaría así. Él dice, porque nuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, existen necesidades básicas del infante. Así también existen necesidades básicas de la persona nueva que llega al Evangelio. La primera cosa, debe recibir amor. Muchas veces venimos de conflictos, inclusive personales, otros de relacionamiento, y Dios aprovecha esa necesidad para que en la iglesia encuentre el amor, la protección, el alimento, la enseñanza que esa nueva persona necesita. Entonces, si la iglesia despierta, tiene que despertar a la necesidad de dar amor, protección, alimento, enseñanza a la nueva persona, que son necesidades espirituales vitales, paralelas a las necesidades físicas que tiene el infante. Tres formas básicas de alimentar al nuevo creyente. Uno de los alimentos es el culto dominical. Usted viene como nuevo creyente y sale acá con batería cargada. Usted recibe palabra. ¿Es válido eso? Tiene que ser, y es muy hermoso. Por eso la Biblia dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y ese congregarse no es solamente el culto, son las pequeñas familias, es la comunión del cuerpo, porque hay cosas que son espirituales que se transmiten cuando el cuerpo está unido. Segundo punto, la enseñanza de las pequeñas familias. Es vital. En las pequeñas familias hay un currículo que usted está siendo enseñado, que usted está siendo conocedor de cosas muy importantes, donde va a encontrar grupo de estudio personal y también los seminarios que son dados en los diferentes ministerios, como Sendas Antiguas, por ejemplo, como también Intimidad con Dios, que son nuestros dos grandes seminarios embudos que atraen gente. Y los grupos de proceso que hay son pequeñas familias, pequeñas reuniones donde se comparte la palabra, se crece, se da alimento, se da amor, compañerismo. Y tercero, la tercera forma básica de alimentar al nuevo creyente es donde nosotros hemos fallado. Preste atención. Este tercer método para alimentar la nueva persona, hemos fallado como iglesia. Y es el seguimiento personal o el discipulado personal. Y eso nosotros lo vamos a hacer a través del hermano mayor. Hablando del seguimiento personal, la primera cosa que hablamos en el seguimiento personal es establecer una relación uno a uno. Yo sigo a una persona uno a uno. Un creyente maduro sigue a un nuevo creyente con el propósito de ayudar al nuevo creyente a alimentarse y desarrollarse hasta tornarse productivo. Luego de que el inconverso toma la decisión de aceptar la salvación, nuestra responsabilidad como hermano mayor es cuidar del resultado, llevándolo y registrándolo en el sistema de alerta, de seguimiento y cuidado. Preste atención, antes de
el hermano mayor enseñar, este necesita recibir primero la capacitación. Por eso yo estoy convocando a la iglesia oficialmente a participar de la capacitación. Usted no necesita saber, no existen saberlo todo. Lo que necesita es tener disposición de hacerlo en el corazón. Usted entonces, si está dispuesto, va a venir a ser entrenado los días domingos a las 8 de la mañana para las personas que no pueden salir mucho en las noches. Y los que pueden van a venir los días lunes a las 8 de la noche a recibir esa capacitación. ¿Para qué? El próximo año andemos en vida nueva, acompañando un nuevo hermano en Cristo. Entonces imagínense si cada uno de la iglesia, que somos un poco más de 1000 y poco, se entrena, nosotros estaríamos duplicando la iglesia. Y no solamente por el sistema de crecimiento, es porque estamos cumpliendo con algo que agrada al Señor, a ser discípulos, algo que el Señor nos ha encomendado. El Señor no nos dijo, hagan creyentes. No, el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces muchos de nosotros no hemos escuchado esa orden. Hemos oído mal. Vayan y hagan convertido. Recibe al Señor, lo hice recibir al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, pero no es solamente eso. Entonces, mis amados, el lunes a las 8, 2 horas, de 8 a 10 se va a llevar a cabo. Lógicamente que ese acompañamiento no solamente son conceptos teóricos, se va a desarrollar las disciplinas espirituales junto a los conceptos básicos del cristianismo. Leer la Biblia, escucharla, leerla, estudiarla, meditarla, memorizar versículos, aplicarla a nuestra vida va a ser fundamental. Orar para hacer devocional diario y el diario espiritual. También tienen que congregarse, asistir a las reuniones de pequeña familia y rendir cuentas a un líder. Cumplir los requisitos del líder que precisa reproducirse. Entonces, sabe, todo líder tiene que cumplir un currículo. Vamos a ver las causas por qué el fracaso muchas veces de esta metodología. Primero, muchos creyentes tienen conocimiento general, pero no han sido entrenados a cómo hacerlo. Dicen, no, yo conozco la doctrina, pero ¿cómo la va a pasar? ¿Cómo lo va a hacer? Es diferente el conocimiento teórico que el práctico. Yo puedo estudiar medicina y estudiar cómo se opera a alguien, pero si yo le digo, nunca operé a nadie, ¿usted se dejaría operar por mí? Yo soy médico. Usted me daría una excusa y me huye, porque sabe que soy novato. Hermanos, necesitamos la práctica. Y la práctica no se da en las prédicas, tampoco en las pequeñas familias. La práctica se da en el discipulado personal. Amén. Entonces, la primera cosa. Segundo, muchos creyentes no están dispuestos a dar tiempo necesario para acompañar a la persona. Dicen, no, pastor, yo no tengo tiempo. La verdad es que mi trabajo, la verdad es que mi marido, la verdad es que mi esposa, la verdad es que mis hijos, tenemos miles de disculpas y es válido, pero no hay ninguna disculpa para el Señor. Él nos mandó a los ocupados, a los menos ocupados y a los ociosos. Nos manda a ser discípulos. Entonces, mis hermanos, no nos queda otra. Importancia del seguimiento personal. Primero, la vulnerabilidad del nuevo creyente. El nuevo creyente es vulnerable. Está frágil. Ya viene fragilizado del mundo. Viene con traumas, viene con heridas, viene con cosas terribles que necesitan sustento, apoyo. Imagínese un nuevo nacido, ¿usted lo va a dejar en un banquillo de una plaza y se va a ir? No, usted tiene que cuidarlo, porque él es vulnerable, es frágil. Segundo, todos tenemos que tener el entendimiento de que si venimos del mundo somos mundanos y necesitamos como nuevos creyentes cambiar el estilo de vida.
el Señor no se escandaliza de nuestro currículo. Muchos llegamos prostituidos, con vicios, con maña. Pero el Señor con paciencia nos cambia. Él es misericordioso. Entonces nosotros necesitamos entender que el nuevo tiene que cambiar. Pero ¿cómo va a cambiar si no hay nadie que le enseñe? Si no hay nadie que lo instruya. Entonces, muchos hermanos, si yo tuviera que hablar con las mujeres de algunos maridos, dicen, mi marido dice que es así, él es torpe, nació torpe y va a seguir siendo torpe y siempre torpe. Yo le digo, eso es mentira. ¿Quién ha dicho eso? Venimos a la iglesia no solamente para escuchar al pastor predicar, para escuchar los principios de Dios, que es lo valioso, para recibir la potencia del Espíritu Santo que nos ayude a cambiar de actitud. Lo que pasa producen emociones. Las emociones, depende de cómo las tomamos, van a hacer actitudes. Y esas actitudes van a ser positivas o negativas. Positivas si se alinean a los principios de Dios. Entonces lo que nos pasa en la vida va a venir para bien si nosotros lo amamos al Señor. Es decir, si nosotros le obedecemos. Porque amar al Señor no es sentir una pasión por Jesucristo. Es obedecerlo. Eso es amar al Señor. Es decir, Señor, yo te respeto, te obedezco. Yo me someto a tu voluntad. ¡Qué tremendo! Usted puede venir de cosas muy malas, pero todo se va a transformar en cosas buenas por el poder del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte, porque para aquel que vive en su casa, vive en su familia, vive en su vida. ¿Sabe? Tercero, el seguimiento personal es la manera más eficaz de hacer discípulos. Qué tremendo. Un discípulo es un creyente cristiano que está creciendo conforme a Cristo, que está logrando frutos en el evangelismo y está trabajando en la obra de seguimiento, de conservar frutos. Es aquel que determina ser un hermano mayor. La capacitación del discípulo es la obra espiritual dirigida a desarrollar la madurez espiritual y la reproducción espiritual en la vida del cristiano. Yo les quiero decir que si yo convierto a alguien y le enseño a orar y le enseño a leer la Biblia, pero no le enseño a reproducirse, el trabajo es incompleto. Si yo le pregunto a usted cuántos discípulos usted ha discipulado, los tiene, yo estoy seguro que no están en la mano, no llega. Eso está malo. ¿Qué quiere decir? No estamos escuchando la voz del Señor. Id a ser discípulos. Entonces, mis amados, el seguimiento personal es la manera más fácil de lograr la multiplicación espiritual. Porque es la forma de entrenar a las personas a ser discípulos. No es a través de las pequeñas familias, no es a través de la predicación, es a través de ese contacto personal. El multiplicador es el discípulo que está capacitando a sus hijos espirituales para que ellos se reproduzcan. Y entonces lo primero que va a poner en su corazón es la palabra de Dios, los principios de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Cuando usted tiene la palabra enraizada en su corazón, cuando usted escucha una alabanza, dice, esta alabanza está fuera del padrón bíblico. Porque hay alabanzas que son humanistas. Hay alabanzas, por ejemplo, que dice, si no estás conmigo, sácame el corazón o sácame mi brazo, quiero quedarme tuco. Eso es emocional, hermano. Yo puedo hasta ponerlo romántico a usted. Porque alguna vez usted también como varón le dijo a la chica, te amo tanto que si no soy capaz de morirme.
Pero ese es humanismo. Dios quiere que nosotros hablemos, pensemos, actuemos conforme a la palabra de Dios. Entonces, es por eso que Primera de Pedro 2:2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe? Algunos de nosotros somos enanitos espirituales. Y no porque no pasaron los años, es porque la leche espiritual no ha sido tomada. Lamentablemente. El Señor en oración me mostraba muchos cristianos pretenden llegar al reino y ni siquiera no han tenido tiempo de leer la Biblia. ¿Sabe? Dios quiere que usted reciba las cosas de Dios, que se alimente, pero no es que usted quede un obeso como aquellos que no pueden moverse porque ya comieron mucho. Oh. Él quiere que usted se multiplique. La multiplicación es la capacitación de discipular en su cuarta generación. Esto es lo que nos muestra 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros fieles a que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has recibido de Pedro, yo Timoteo, también voy a enseñar a otro para que éste también pueda enseñar a otro. 4 generaciones. Ese es el método cristiano. La multiplicación espiritual tiene 4 fases importantes. Mateo 28, 19 y 20 es la gran comisión: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y 2 Timoteo muestra que son 4 generaciones que tenemos que andar. Y la fase primera, ¿qué es lo que vamos a hacer en el entrenamiento? Vamos a orar por 10 personas que van a ser nuestros posibles hermanos menores. Nos vamos a capacitar como hermanos mayores y en algún momento los vamos a invitar por las personas que hemos orado para que vengan a la iglesia, a escuchar la predicación o asistir a un seminario. Primero entonces orar y capacitarnos e invitar a las personas. Es la primera fase. La segunda fase del seguimiento personal: lo discipulamos personalmente y lo bautizamos. El hermano mayor lo lleva a una pequeña familia en cuanto lo está discipulando y lo dirige a los seminarios básicos, los embudos que le llamamos. Esa es la segunda fase. La tercera fase es discipular y capacitar al creyente para que haga un seguimiento espiritual a un nuevo convertido. Lo encamina a un ministerio. Lo entrega a un hermano mentor. Ese hermano mentor es el que lo potencializa en el ministerio, lo capacita para que ejerza bien su ministerio, completa su formación y lo empuja para que pueda hacer el seguimiento a una persona nueva. Y la cuarta fase es la fase de multiplicación. Es cuando el creyente que fue discipulado por otro creyente sirve en algún ministerio, está sirviendo y también capacita a otro creyente hermano menor para seguir las 4 fases que también disipule a otro. Entonces, ¿sabe? Existen 4 factores que afectan el resultado del seguimiento personal. Primero, relaciones. La relación correcta es en el Señor. Vamos a encontrar personas que no son iguales a nosotras y otras personas que recibimos del Señor seguirlo que no son de nuestro agrado. Eso sucedió con Ananías. Existe el concepto que yo voy a ser amigo solamente de mis amigos. No, es de aquellos que el Señor determina. Ananías es ejemplo. Él dijo: no, Señor, este tipo tiene mala fama. Yo no lo quiero porque es un tipo malo. Y le dijo el Señor: no, vas a ir a la casa de Judas y vas a agarrar a ese Saulo porque él
va a ser uno de los míos, yo lo voy a enseñar lo que tiene que sufrir por mi causa. Lo vas a seguir. Y le vas a poner las manos encima y él va a ver una nueva visión. Y eso hizo. Y no era su amigote, pero era obediente. Tuvo una segunda persona que ya tenía afinidad ministerial, Bernabé. Ese fue clave porque entonces lo agarró ya convertido y lo mentoreó, potencializó aquello que era fuerte. Bernabé es consolador. Él dijo, este hombre es poderoso, yo lo voy a seguir. Y lo siguió. Lo siguió un momento crítico, estaba él medio enojado por su carácter, lo habían desterrado a su tierra, estaba en Tarso, no había iglesias allá. En la primera oportunidad Bernabé lo acogió. Entonces, la relación, segundo punto, la dedicación. Muchos de nosotros somos gente muy ocupada y usamos eso como pretexto, pero esto es fundamental. Acción de dedicarse a acompañar a su hermano menor y no perder el fruto. Es el segundo, la dedicación y el tiempo. El tercero, concentración, acción de concentrarse en esa tarea, la gran comisión. Hay que hacer discípulos, usted tiene que tener frutos. Y cuarto, la persistencia. La duración del acompañamiento no es un día y usted no consiguió, no hizo nada. Entonces, amado, es usted decir, yo voy a perseverar. Este asunto es de Dios y no voy a dejar de hacerlo. Bien, ¿quiénes aceptan el desafío de hacerse entrenar? La iglesia va a comenzar el próximo domingo en la mañana y en la noche en la tarea de enseñar a las personas. Usted sí o sí va a poder reproducirse y va a hacer las cosas que el Señor quiere. Entonces yo quiero decirle, si usted topa el desafío, yo estoy esperando, ¿sabe? Porque a veces tengo poca fe. Estoy esperando que por lo menos 300 personas estén dispuestas en enero a acompañar al nuevo convertido. ¿Saben lo que significa 300 personas? Vamos a tener que derrumbar la puerta, la pared, porque aquí no cabemos más 300. Pero eso es lo que quiere el Señor, incomodarnos con los problemas secundarios, porque estamos cumpliendo y estamos siendo obedientes. Usted, amado hermano, está siendo llamado hoy. No interesa si usted es bueno o es malo para ser discípulo. Usted va a ser bueno porque el Señor lo quiere capacitar. Usted se va a disponer a aprender, a recibir. En 6 meses usted es un perito entrenado para ganar almas. Amén. Entonces, si usted acepta el desafío, póngase de pie. Padre amado, bendito Dios. Gracias, Señor, por este ejército que tú estás convocando hoy. Tal vez personas que digan, pero yo no tengo esa afinidad por la iglesia. Sí, Dios te está llamando. Te está llamando, sí. Porque Dios da la afinidad. Dios pone el querer y el hacer. Dios tiene cosas grandes para tu vida, cosas que tú no imaginas. Dios está aquí hablándote. Necesitas reproducirte. Yo puse dentro de tu corazón la capacidad de hacer la obra. Mi espíritu está sobre ti y mi espíritu te capacita para no ser un creyente calientabancos, inactivo, para no ser simplemente un creyente religioso, para no ser un creyente que no se reproduce, porque tú, Señor, nos estás llamando al campo de batalla. Tú nos estás llamando a ser discípulos a todas las naciones. Asumimos, Señor, ese compromiso. Va a haber alegría, va a haber fiesta. Nuestra iglesia se va, Señor, a ataviar de gozo, de alegría, porque el gozo de la salvación produce mucha alegría, mucho gozo. La salvación produce
gozo, produce alegría. Y Señor, esta iglesia se tornará una iglesia gozosa, alegre, porque está cumpliendo con el mandato del Señor. Opera, Señor. Opera, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, trabaja, Señor, en nuestras vidas. Trabaja, Señor, en nuestras vidas. Gloria a Dios. Tú, Señor, has llamado a tu pueblo para que participe de esta gran cosecha. Esta gran cosecha que se avecina para nuestra iglesia. Tú, Señor, estás levantando hermanos mayores hoy con poder para gloria y honra de tu nombre. Yo bendigo a toda persona que se dispuso en su corazón a asumir el compromiso de orar por 10 personas, de capacitarse, de acompañar a alguien para que tu evangelio sea, Señor, establecido. Gloria a Dios por la vida de mis hermanos. Gloria a Dios porque son preciosos para el Señor y también para nosotros. Gloria a Dios porque el Señor es bueno. El Señor es bueno y está llamando a su ejército. El Señor está llamando a su ejército. El Señor está aquí proclamando que somos un ejército productivo, efectivo, para engrandecer el reino del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo te busco. Yo reprendo todo espíritu de miseria. Reprendo toda opresión en tu vida. Si te has sentido agobiado, si te has sentido preocupado, ordeno en el nombre del Señor que desaten tus ataduras ahora, que puedas recibir liberación, que puedas recibir sanidad, que puedas recibir el poder y la unción del Espíritu Santo ahora sobre tu vida. Él está presente. Recibe de Dios ahora. Recibe sanidad, sanidad física, sanidad espiritual, sanidad de tu cuerpo, porque Él está aquí liberándote hoy, está sanándote ahora. Él quiere probarte que Él no es una religión, es poder de Dios para todo aquel que cree. Ser libre de toda opresión del maligno, ser libre de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, sé sano. Recibe de parte de Dios ahora. Recibe de parte de Dios. Dile: te anhelo, te necesito, te amo, más que a mi ser. Levanta las manos a Dios. Recibe, recibe, recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios.